Durante años, un multimillonario creyó que su único hijo nacido con autismo, parálisis y otras afecciones graves nunca hablaría, se movería ni conectaría con el mundo. Lo intentó todo, médicos, terapias, especialistas, pero nada funcionó. Entonces contrataron a una nueva empleada doméstica. Era silenciosa, amable y sin formación médica. Pero lo que descubrió dentro de aquella mansión silenciosa lo cambió todo. Oculta detrás del silencio del niño había una verdad desgarradora y un milagro a punto de suceder. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y dar me gusta al video. Y no olvides comentar desde dónde nos ves. Nos encanta saberlo. Richard Wakefield. Un multimillonario antes activo que ahora vive aislado, empieza cada día con la misma esperanza silenciosa, quizá hoy algo cambie. Su mundo antes lleno de reuniones de negocios y viajes de lujo, ahora gira en torno a su hijo de 6 años, Noah. Noah tiene autismo, parálisis y síndrome de Down. No habla, no se mueve, ni muestra señales de entender lo que ocurre a su alrededor. Richard pasa la mayor parte del tiempo a su lado en su gran y silenciosa mansión. Le habla con suavidad, le lee, y a veces simplemente se sienta con él en silencio. Cada mañana llegan enfermeras y terapeutas con las herramientas y tratamientos más recientes. A pesar de sus esfuerzos, Noah no muestra reacción alguna. Aún así, Richard presta mucha atención buscando cualquier señal mínima, un parpadeo, un sonido, un movimiento. Recuerda los días con su difunta esposa, antes de que el silencio se adueñara de su hogar. Ahora todo su amor y su atención están centrados en Noah, su único lazo que queda. Richard ha intentado todo lo que la ciencia y la medicina modernas pueden ofrecer. Ha contratado a los mejores neurólogos, terapeutas y especialistas en conducta de todo el mundo. Llegan a la mansión con equipos costosos y teorías complejas. Richard observa cada sesión de cerca, aprende cada término y hace preguntas detalladas. Lee hasta altas horas de la noche buscando en revistas médicas y foros sobre autismo algo nuevo que no haya probado. Construyó una sala de terapia especial, llena de luces de colores, música relajante y herramientas sensoriales. Nada funciona. Noah permanece inmóvil y en silencio. Algunos médicos le sugieren aceptar la situación. Richard debería aprender a vivir con ello, pero él se niega. Cree que hay más en Noah de lo que cualquiera ve. Está convencido de que su hijo está consciente, atrapado dentro de su cuerpo tratando de extender la mano. No se rendirá. Cada intento fallido solo le hace esforzarse más. Incluso cuando otros se marchan, Richard se queda decidido a derribar el muro que lo separa de su hijo. Cada día en la mansión sigue una rutina estricta. Richard se despierta temprano y revisa los monitores de Noah. Le prepara un desayuno suave. Aunque Noah debe alimentarse por sonda, él le habla con amabilidad mientras le acomoda las almohadas, lo viste y lo traslada a su silla de terapia. El personal sigue un horario de actividades. Ejercicios de movimiento, terapia del habla, estimulación visual y sesiones de música. Richard asiste a cada una, a veces ayuda, siempre observa. Toma notas de todo. ¿Qué música se puso? ¿A qué hora comenzó cierta terapia? ¿Qué ropa llevaba Noah? Registra. Incluso los cambios más pequeños con la esperanza de encontrar un patrón. La casa siempre está en silencio salvo por el sonido de las máquinas y las voces suaves de los cuidadores. Richard rara vez sale. Su vida se ha reducido a un solo propósito: estar allí para Noah. Incluso en los días más duros, cuando se siente exhausto y sin esperanza, vuelve a presentarse a la mañana siguiente, listo para intentarlo otra vez. A pesar del silencio y de la falta de progreso, el amor de Richard por Noah se hace más fuerte. Le habla como si estuviera escuchando. Le cuenta historias sobre su madre, sobre el mundo exterior y sobre su propia infancia. Comparte recuerdos y sentimientos, aunque Noah nunca responde. A veces Richard reproduce videos antiguos de su esposa, mostrándole a Noah su sonrisa, su voz, con la esperanza de que lo alcance de algún modo. Por la noche, Richard se sienta junto a la cama de Noah y lee libros en voz alta. Habla a menudo con los médicos preguntando qué más se puede hacer, qué nuevos tratamientos se están probando en otros lugares.
Invierte dinero en investigación médica esperando avances que algún día puedan ayudar a su hijo. Muchas noches terminan con Richard mirando por la ventana cansado y solo pero nunca derrotado. Sigue creyendo que Noah está ahí dentro detrás del silencio. Y esa creencia lo sostiene incluso cuando no hay señales de que nada esté cambiando. El dolor que siente Richard es constante. Extraña profundamente a su esposa y a menudo imagina cómo sería la vida si ella aún estuviera allí. Piensa que sabría qué hacer. Su ausencia es otra presencia silenciosa en la mansión, pero el peso que más duele es la falta de respuesta de Noah. Richard lo entrega todo tiempo, energía, amor. Y nunca hay retorno. No hay contacto visual, ni un apretón de mano, ni una sonrisa. Algunos días Richard se derrumba en privado. Llora en el pasillo procurando no mostrar debilidad frente a Noah. Luego se lava la cara y regresa al lado de su hijo. Los amigos y socios de negocios de Richard se habían alejado incapaces de comprender la vida que ahora llevaba. Pero a Richard no le importaba. Todo su mundo estaba dentro de esa casa. Cada día se repetía que algo aún era posible. No sabía cuándo, pero estaba seguro de que un día Noah le daría una señal por pequeña que fuera. Así pasaban los días. La casa permanecía en calma, llena de cuidados silenciosos y de una esperanza callada. Richard continuaba con la rutina con la misma paciencia y dedicación. Terapeutas iban y venían. Los expertos probaban y fallaban, pero él nunca se rendía. Sostenía la mano de Noah, acomodaba su manta, le hablaba de lo que había pasado ese día. Noah nunca se movía, nunca hablaba. Sin embargo, Richard permanecía cerca, convencido de que algo dentro de su hijo aún podía escucharlo. El silencio era pesado, pero no lo alejaba. Lo atraía más. Escuchaba con atención, esperando que algún día Noah rompiera ese muro. Hasta entonces estaría allí cada día, haciendo todo lo que pudiera. El dolor de no saber era fuerte, pero el amor lo era más. No importaba lo que dijeran los demás. Richard creía que algún día de alguna manera llegaría a su hijo. Y así, seguía intentando sin descanso, sin recompensa, porque todavía creía. Julia Bennett llegó a la mansión Wakefield con una pequeña maleta y el corazón aún cargado de dolor. No hacía mucho, había perdido a su hija recién nacida, una tragedia que la dejó vacía y sin rumbo, tratando de reconstruir su vida. Había aceptado un trabajo como ama de llaves en la gran y silenciosa mansión propiedad de Richard Wakefield. La casa era enorme, limpia y fría. Todo estaba en perfecto orden, pero no se sentía viva. No había risas, ni música, ni siquiera una conversación casual. Desde el momento en que entró Julia, sintió la tristeza en el aire. El personal hablaba poco, moviéndose como sombras por los pasillos. Richard la recibió con cortesía, pero sin calidez. Le explicó las reglas básicas y le habló de Noah a su hijo. Julia escuchó con atención y asintió. No hizo preguntas. Solo quería tener la oportunidad de hacer algo útil, algo que le diera a sus días un poco de sentido otra vez. Los primeros días de Julia en la mansión fueron silenciosos. Limpiaba, organizaba y seguía la rutina que le habían dado. El resto del personal se mantenía al margen y Julia no intentó acercarse demasiado. Notó que todo tenía un lugar específico y que cualquier cambio, por pequeño que fuera, parecía indeseado. La casa funcionaba como una máquina, pero carecía de corazón. Le hablaron de Noah, de 6 años, incapaz de hablar o moverse, y que rara vez mostraba señales de conciencia. Las enfermeras y terapeutas lo cuidaban con esmero, pero siempre de forma clínica. Julia no trató de unirse a ellos, solo observaba. Una tarde, mientras quitaba el polvo de las estanterías, vio a Noah por primera vez. Estaba recostado en una silla reclinable con la mirada perdida y el cuerpo inmóvil. Ella se detuvo a unos pasos, no dijo nada, y simplemente lo observó durante unos minutos. No sonrió demasiado ni habló en voz alta. No intentó que él reaccionara, simplemente respetó su espacio. Con el paso de los días, Julia comenzó a pasar más tiempo cerca de Noah, pero siempre tranquila y en silencio. En lugar de tratar de que la mirara o se moviera,
Le hablaba de cosas simples, lo que estaba limpiando ese día, cómo se veía el clima afuera, lo que solía cocinar para su hija. Nunca esperaba una reacción. Solo dejaba que su presencia fuera suave y constante. Poco a poco la energía a su alrededor empezó a sentirse diferente. La habitación donde permanecía Noah ya no se sentía tan fría. Julia comenzó a llevar pequeñas cosas consigo: un juguete suave, una bufanda de colores vivos, una caja de música con melodías sencillas. Nunca se las imponía a Noah, solo las dejaba cerca. Richard lo notó, pero al principio no dijo nada. Simplemente observaba desde el pasillo. Con el tiempo, la actitud tranquila de Julia comenzó a influir en las personas de la casa. El silencio seguía allí, pero ya no era tan pesado. Era más suave, menos desesperanzado. Una mañana, mientras Julia organizaba el piso superior, encontró un pasillo estrecho que no había visto antes. Era más oscuro. El aire se sentía sin uso. Al final del pasillo había una puerta entreabierta. Dentro había un cuarto de almacenamiento lleno de muebles y cajas cubiertas con sábanas. Mientras escaneaba la habitación, sus ojos se detuvieron en un armario alto y oscuro con etiquetas pegadas. Las etiquetas eran viejas, descoloridas, con una escritura que no podía leer con claridad. El armario estaba cerrado con llave. Julia se quedó allí en silencio por un momento. No intentó abrirlo. Sintió algo extraño, una especie de presión en el pecho que no podía explicar. Pero no forzó nada. Se dio la vuelta y salió del cuarto, cerrando la puerta detrás de ella. Ese día algo en su interior cambió. No pudo dejar de pensar en el armario, pero no se lo mencionó a nadie. Se quedó en su mente como una pregunta que esperaba el momento adecuado. En los días siguientes comenzaron a aparecer pequeños cambios alrededor de Noah. Al principio eran sutiles. Un día Julia vio que sus dedos se movían levemente cuando ella colocó una tela suave en su mano. Otra vez él parpadeó 2 veces mientras ella tocaba una suave melodía de su caja de música. Julia no reaccionó con emoción. No llamó a los demás para demostrar lo que había visto. En cambio, sonrió con dulzura y continuó hablándole como de costumbre. Cuando Richard pasó y notó el movimiento, se quedó inmóvil. No dijo nada, pero sus ojos se llenaron de algo parecido a la esperanza. Julia continuó con su enfoque tranquilo y paciente. No creía en los milagros, pero sí en la presencia, en estar allí, en ser amable sin esperar nada. Y quizá eso fue lo que marcó la diferencia. La casa, antes llena de un silencio pesado, ahora tenía momentos en los que casi parecía volver a la vida. Como si la tristeza no hubiera desaparecido, pero hubiera dejado espacio para algo nuevo. Julia no sabía exactamente qué estaba ocurriendo, pero sentía que la casa estaba cambiando. No de una manera ruidosa o dramática, sino lentamente, como si despertara de un largo sueño. Las rutinas continuaban. El silencio seguía. Pero algo era distinto ahora. Incluso el personal parecía caminar con menos tensión. Richard no sonreía, pero sus ojos seguían a Noah con más frecuencia. Julia notaba estas cosas y seguía con su trabajo. Aún pasaba por aquel pasillo olvidado a veces. Aún recordaba el armario, pero no regresaba a él. Su atención seguía en Noah. Cada pequeño gesto que él hacía le daba una razón para seguir. Cada señal diminuta le decía que quizá él no estaba tan lejos como todos pensaban. Tal vez solo necesitaba tiempo, calma y alguien que no intentara arreglarlo, solo estar allí. Fuera lo que fuese, algo dentro de la casa, dentro de Noah, había empezado a cambiar. Algo ahora respiraba de otra manera. Con el tiempo, Julia empezó a notar cosas que nadie más veía. No buscaba señales de mejora en Noah. Simplemente prestaba atención. Mientras otros se concentraban en gráficos, exploraciones y rutinas programadas, Julia veía las cosas pequeñas, un movimiento rápido de sus ojos, cuando las cortinas se mecían, un ligero temblor en sus dedos, cuando alguien dejaba caer una cuchara de metal cerca, un leve cambio en su postura cuando el sol entraba por la ventana y le tocaba las piernas. No eran grandes cambios, pero para Julia importaban. No se apresuraba a contarlos. No quería que Noah se convirtiera en una lista de reacciones. Solo observaba en silencio y ajustaba su comportamiento a su alrededor. Algunas telas parecían molestarle. Ciertos sonidos le hacían parpadear más.
Tomaba notas mentales eligiendo ropa de texturas más suaves y evitando ruidos fuertes cerca de él. Cada día su vínculo con Noah crecía no a través de palabras, sino de una comprensión silenciosa. Julia comenzó a comprender algo que los terapeutas habían pasado por alto. Noah reaccionaba mejor cuando nadie esperaba nada de él. Las máquinas de alta tecnología, las luces intermitentes y las voces clínicas nunca parecían alcanzarlo. Pero cuando todo estaba en calma, cuando la casa simplemente vivía su vida diaria, era cuando él parecía más presente. Julia hizo pequeños cambios en su rutina. Abría las ventanas durante el día para dejar entrar aire fresco. Ponía sonidos suaves y naturales del exterior en lugar de música grabada. Se movía despacio y mantenía la voz baja. Incluso empezó a llevar a Noah a diferentes partes de la casa, lugares que el personal nunca usaba para la terapia. Uno de sus lugares favoritos se convirtió en el viejo porche trasero donde podía sentarse y sentir la brisa. Allí, sin presión ni expectativas, parpadeaba más a menudo, movía los dedos e incluso una vez giró la cabeza ligeramente hacia el jardín. Julia no aplaudió ni llamó a nadie. Simplemente se sentó a su lado. Su vínculo se fortalecía cada día no por un progreso medido con estándares médicos, sino por la conexión que se formaba en silencio. Julia pasaba cada vez más tiempo cerca de Noah, sin intentar enseñarle ni curarlo, solo estando con él. A veces doblaba la ropa junto a su silla. Otras veces tarareaba suavemente mientras limpiaba. Él nunca respondía con palabras, pero su cuerpo ya no estaba completamente inmóvil. Sus ojos a veces la seguían mientras ella se movía por la habitación. Cuando le colocaba un pequeño objeto en la mano, él lo apretaba un segundo más que antes. Era suficiente para decirle que algo dentro de él estaba consciente, no atrapado, no ausente, solo callado. Julia comenzó a entender que su papel no era arreglarlo, sino crear un espacio donde él se sintiera seguro. Un espacio sin presión. Un espacio donde su silencio no fuera un problema, sino parte de su manera de existir. Una tarde, mientras se ocupaba de la ropa, ocurrió algo inesperado. Julia estaba clasificando prendas en el cuarto de lavado, revisando bolsillos, cerrando cremalleras y separando la ropa blanca de la de color. Noah estaba sentado cerca en su silla especial, su cuerpo descansando como de costumbre. La lavadora ya funcionaba, emitiendo su habitual sonido de centrifugado. Julia, distraída, dejó caer accidentalmente un calcetín y se agachó rápidamente para recogerlo. Cuando volvió a incorporarse, le hizo una mueca divertida a Noah, sin pensarlo, algo que solía hacer con su hija durante las tareas. Para su sorpresa, Noah dejó escapar una risa breve y suave. Julia se quedó inmóvil por un segundo, sin estar segura de haberlo oído bien, pero cuando lo miró, su boca estaba abierta y se formaba una sonrisa. No era forzada ni al azar, era real. No gritó ni lloró. Simplemente le devolvió la sonrisa. Luego se sentó a su lado, siguió doblando la ropa y continuó hablándole con el mismo tono suave. Más tarde, ese mismo día, después de guardar la mayor parte de la ropa, Julia tomó una toalla de la canasta. Mientras la doblaba con cuidado, una pequeña etiqueta se deslizó de una de las esquinas. Estaba escrita a mano, un poco descolorida, pero aún legible. Llevaba el nombre de una clínica que ella no reconocía. Julia se detuvo sosteniendo la toalla en el aire. Frunció el ceño mientras miraba la etiqueta. El nombre no coincidía con ninguno de los centros de terapia u hospitales que había oído mencionar a Richard. Parecía antiguo. Quizá era de una época anterior a su llegada a la mansión. Su mente empezó a divagar. ¿Estaría esa clínica relacionada con el tratamiento temprano de Noah? Había algo de lo que Richard nunca habló, no lo sabía y no quería hacer conjeturas. Doblando la toalla, la apartó y guardó la etiqueta en el bolsillo por si acaso. Algo en ella no le resultaba bien, pero decidió no preocuparse por ahora. Cuando Julia terminó de ordenar, escuchó un sonido suave detrás de ella. Al girarse, vio que Noah se acercaba lentamente en su silla de ruedas, guiado por una enfermera. Pero lo que llamó su atención fue su rostro. La estaba mirando directamente. Sus ojos estaban enfocados, no solo perdidos en el vacío como antes. Ella dejó de hacer lo que estaba haciendo y se agachó para ponerse a su nivel. Sonrió
y él le devolvió otra sonrisa suave, más pequeña que la anterior pero igual de real. Julia sintió que algo cambiaba en ese momento. Algo dentro de Noah empezaba a salir poco a poco. No por las máquinas, ni por los horarios de terapia, ni por los informes médicos, sino porque alguien simplemente había permanecido a su lado, lo había notado y lo había tratado con paciencia. Julia sonrió más ampliamente, se levantó y le dio la bienvenida a la habitación como si fuera lo más normal del mundo. No volvió a mencionar la etiqueta. Toda su atención estaba en él ahora. Era una tarde normal como muchas otras. El sol seguía alto iluminando a través de la ventana del cuarto de lavado. Julia estaba de pie junto a la mesa doblando la ropa recién seca y separando las toallas en pilas. Se movía con calma, sin prisa. Noah estaba cerca sentado en su silla de ruedas mirándola. En las últimas semanas, él había empezado a mostrar más interés en las cosas simples, y últimamente le gustaba estar en el cuarto de lavado con ella. Julia había comenzado a dejar que tocara la ropa suave una vez seca. A veces él frotaba la tela entre los dedos o miraba cómo se doblaba. Ella no pedía más que eso. Ese día no parecía más alerta. Sus ojos seguían los movimientos de Julia. Ella levantó una camisa de colores, la sacudió y le sonrió. ¿Te gusta esta?, preguntó. Noah no respondió, pero sus ojos se quedaron en la camisa. Eso fue suficiente para Julia. Mientras seguía doblando, empezó a charlar de manera casual. Su tono era ligero, casi juguetón. Me pregunto, dijo con una pequeña sonrisa, ¿cabrías dentro de esta lavadora? Señaló la puerta abierta de la máquina medio en broma, sin esperar nada. Para su sorpresa, Noah sonrió. No fue una gran sonrisa, pero era clara. Sus ojos brillaron ligeramente, y en un repentino impulso de energía se inclinó hacia adelante. Con movimientos lentos y cuidadosos, se acercó a la máquina en su silla de ruedas. Luego, muy suavemente, apoyó la cabeza contra la puerta abierta de la lavadora. No habló, pero soltó una risa suave y entrecortada que Julia solo había escuchado una vez antes. Ella parpadeó sorprendida pero feliz. ¿En serio? ¿Crees que cabrías?, dijo riendo junto a él. Su risa fue más fuerte, llena de alegría. El momento se sintió natural, tonto y perfecto como un pedazo de vida normal. Julia se agachó a su lado, todavía riendo. Noah volvió a apoyarse en la puerta, sus pequeños hombros temblando ligeramente de diversión. Era tan simple, pero tan distinto de cómo solían ser las cosas. Unas semanas atrás, este tipo de interacción parecía imposible. Pero ahora él estaba allí eligiendo participar, eligiendo reír. Julia no quiso arruinar el momento con preguntas o exageraciones. Simplemente se quedó a su lado disfrutándolo. Tomó una toalla suave y se la colocó suavemente en la cabeza como si fuera un sombrero. La corona de la lavandería para el rey, dijo con una sonrisa. Noah volvió a reír. Su cuerpo permanecía casi inmóvil, pero su rostro lo decía todo. Su alegría era silenciosa pero real. Julia se sentó ahora con las piernas cruzadas en el suelo observándolo. No había máquinas involucradas ni terapeutas, solo dos personas en una habitación llena de ropa compartiendo un momento. Era lo más vivo que lo había visto. En ese preciso instante, la puerta principal se abrió en la planta baja. Richard había regresado de un largo día de trabajo. Llevaba su maletín en una mano, aflojaba la corbata con la otra, y caminaba por la casa silenciosa hacia las habitaciones del fondo. Normalmente, primero iba a su oficina o se reunía con el personal, pero ese día algo lo llevó directamente al cuarto de lavado. Tal vez fue el sonido distante de una risa, algo que no había escuchado en su casa en años. Llegó hasta la puerta del cuarto y giró lentamente el picaporte. Cuando la puerta se abrió, se detuvo. Lo que vio lo dejó paralizado por unos segundos. Julia estaba sentada en el suelo riendo. Su hijo Noah se apoyaba juguetonamente en la puerta abierta de la lavadora, sonriendo y riendo en silencio. No había sesión de terapia, ni equipo, ni presión. Solo un momento real y auténtico sucediendo ante sus ojos. Richard no habló al principio. Simplemente se quedó allí sosteniendo la puerta abierta, observando la escena desarrollarse. Su corazón latía con fuerza.
Había pasado años intentando llegar a Noah, usando todas las herramientas médicas y expertos disponibles. Y ahora su hijo reía de verdad no porque alguien se lo dijera, no, como respuesta a una prueba, sino porque estaba disfrutando. Julia levantó la vista y vio a Richard de pie allí. Su sonrisa se desvaneció por un segundo, insegura de lo que él podría decir. Pero luego vio su rostro. Sus ojos no estaban enojados ni confundidos. Estaban muy abiertos por la sorpresa, pero suaves por la emoción. Miró a Noah, luego a ella, y entró lentamente en la habitación. «¿Está riendo?», preguntó Richard en voz baja, casi con miedo de interrumpir el momento. Julia asintió suavemente. «Sí», respondió. «Lo está». Y con eso, el silencio volvió, pero no un silencio vacío. Era un silencio lleno de sentimiento. Por primera vez, Richard se acercó y se agachó junto a su hijo. Miró a Noah, que aún tenía una sonrisa en el rostro, los ojos llenos de luz. No era el mismo niño al que Richard había vuelto a ver cada día. Algo había cambiado. Richard extendió la mano tocando suavemente el brazo de Noah. «Hola, campeón», dijo en voz baja. Noah no habló, pero tampoco se apartó. Eso era nuevo. Julia se puso de pie y les dio espacio. No quería interrumpir lo que estaba sucediendo. Richard se quedó junto a su hijo, aún procesando lo que había visto. Miró alrededor del cuarto, solo ropa, una lavadora y una mujer que había elegido ser amable, sin esperar nada a cambio. No era un cambio dramático, pero era inolvidable. Aquella imagen, su hijo sonriendo junto a una lavadora, quedó grabada en su mente. La recordaría para siempre. Era la primera vez que veía a Noah realmente feliz. Después de ese momento luminoso e inesperado en el cuarto de lavado, algo comenzó a cambiar en Noah. No fue inmediato ni dramático, pero sí perceptible para quienes prestaban atención, especialmente Julia. En los días siguientes, Noah parecía más despierto, más conectado con su entorno. Seguía el movimiento con los ojos con más frecuencia. Sus dedos se movían levemente cuando las texturas rozaban su piel. A veces emitía sonidos suaves. Nada claro, solo tonos entrecortados, pero sonidos que antes no estaban allí. Julia no lo presionaba. Mantenía las cosas igual, doblaba la ropa, hablaba con suavidad, se movía con calma. Richard, ahora más observador que nunca, comenzó a unirse a esos momentos. No traía médicos ni máquinas. Simplemente se sentaba con ellos mirando, escuchando, intentando entender qué había cambiado. No hubo grandes anuncios ni celebraciones, solo pequeños momentos en los que Noah respondía. Julia sabía que esas señales eran importantes pero también delicadas. Trataba cada una con un respeto silencioso, sin apresurar el progreso. Una tarde, cuando el sol comenzaba a caer detrás de las altas ventanas, Julia y Noah estaban otra vez en el cuarto de lavado. El ambiente era tranquilo. La ropa estaba cuidadosamente doblada en pilas. El suave zumbido de la secadora llenaba el fondo. Julia le entregó a Noah una toalla pequeña, y él la tomó débilmente sosteniéndola entre sus manos. La miró un rato y luego levantó la vista hacia ella. Ella sonrió y continuó doblando. Había habido algunos momentos como ese recientemente en Noah, tratando de participar, mostrando curiosidad por cosas simples. Julia hablaba en su tono habitual, contando cuántas toallas quedaban, cómo solía lavar la ropa de bebé de la misma manera. No estaba enseñando, solo compartiendo. Noah parecía disfrutarlo. Entonces llegó un momento de silencio. Julia colocó otra camisa sobre la mesa, y al girarse hacia él, notó que Noah señalaba. Su mano se movió lentamente pero con claridad en dirección a la pila de ropa. Julia se detuvo y se agachó a su lado. «¿Qué pasa?», preguntó suavemente. Noah la miró. Luego miró de nuevo la pila. Entonces, en una voz apenas más alta que un susurro, dijo: «Rupert». La palabra fue suave, incierta, pero real. El corazón de Julia dio un salto, pero su rostro permaneció sereno. Lo miró con atención. «Sí», dijo, señalando la misma pila. «Rupert». No levantó la voz ni llamó a nadie a la habitación. Simplemente lo reconoció con calidez, como si él siempre hubiera hablado. No quería abrumarlo. Noah mantuvo los ojos en ella unos segundos más,
y luego volvió a mirar la ropa. Julia se sentó a su lado en silencio pero presente. Sabía lo que acababa de suceder. Esa única palabra, por pequeña que fuera, lo significaba todo. No era solo un sonido. Era comunicación. Era Noah eligiendo hablar. Y Julia supo que aquello era un comienzo, no un hecho aislado. Richard acababa de regresar de su oficina cuando escuchó una pequeña voz a lo lejos. No pudo distinguir la palabra, pero algo en el tono lo hizo detenerse. Caminó rápidamente hacia el cuarto de lavado. Cuando abrió la puerta, vio a Julia sentada en el suelo junto a Noah. Nada parecía fuera de lo normal, pero el aire se sentía distinto. Richard entró. ¿Todo bien?, preguntó. Julia levantó la vista y asintió. Sí, dijo algo. El corazón de Richard se aceleró. ¿Qué dijo él? Se incorporó lentamente, manteniendo la mirada en Noah. Dijo, Rupert. Señaló, y lo dijo. Richard se acercó arrodillándose frente a su hijo. ¿Dijiste Rupert?, preguntó con la voz entrecortada. Noah lo miró sin hablar de nuevo, pero tranquilo. Richard tomó la mano de su hijo con suavidad, sosteniéndola entre las suyas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Él tampoco habló. El momento decía todo. Era la primera vez que Richard escuchaba a su hijo pronunciar una palabra. Todos los años de silencio, de esfuerzo, de observación y esperanza habían llevado a esto. Una palabra suave, una señal de que Noah podía expresar algo por sí mismo. Richard no intentó repetirla, no rogó por más. Simplemente se quedó allí arrodillado sosteniendo la mano de Noah. Julia permaneció cerca doblando la ropa lentamente, dándoles espacio. No quería convertir el momento en algo demasiado grande. Entendía la importancia de dejar que el progreso creciera de forma natural. Una reacción exagerada podría traer presión, y la presión nunca había ayudado a Noah. En cambio, mantuvo el ambiente sereno y tranquilo tal como antes. Richard se enjugó el rostro y miró a Julia. Gracias, dijo simplemente. Ella asintió. Sin discursos ni palabras largas, solo comprensión. Volvió a su trabajo y Noah se quedó en silencio. Pero algo había cambiado no solo en él, sino en ambos. En las horas que siguieron la casa permaneció tranquila, pero la energía era diferente. Esa noche, Richard permaneció más tiempo con Noah. No fue a su oficina, no revisó el teléfono. Simplemente se sentó con su hijo a veces, sosteniéndole la mano a veces solo cerca. Julia preparó la cena moviéndose por la cocina con el mismo ritmo constante. No necesitaba compartir la noticia con el resto del personal. No era una victoria para anunciar. Era un paso nuevo y frágil, y esos pasos necesitaban cuidado. Richard lo entendía ahora. Noah no dijo más palabras esa noche. Siguió en silencio, pero no con la misma lejanía de antes. Sus ojos seguían el movimiento. Observaba la luz y cuando Julia pasó con una manta doblada, volvió a sonreír. Nadie le pidió más. Habían aprendido que las cosas más pequeñas tenían el mayor significado, especialmente cuando venían de alguien como Noah. No fue un milagro. No era una señal de que todo cambiaría de repente. Julia lo sabía. Richard también. Pero aún así, el momento fue inolvidable. Una palabra dicha en voz baja había abierto una puerta que siempre parecía cerrada. No lo arreglaba todo ni era necesario que lo hiciera. Lo que importaba era que había sucedido, que Noah, en su propio tiempo y a su manera, había elegido hablar. El camino por delante aún era largo. Habría más días de silencio, más desafíos, pero algo ahora era distinto. El silencio ya no pesaba tanto. No se sentía definitivo. Era parte de un proceso mayor que por fin había comenzado a moverse. Julia continuó con su trabajo, tratando cada día igual, siempre con cuidado. Richard, por primera vez en años, sentía una esperanza real, y en el centro de todo estaba Noah. Todavía callado, todavía lento, pero ya no inalcanzable. Había hablado y eso lo cambió todo. Mientras limpiaba la oficina una mañana, Julia organizaba papeles, limpiaba estantes y revisaba cajones en busca de objetos viejos que pudieran desecharse. La habitación casi no se usaba ahora. Richard trabajaba principalmente en su dormitorio o se quedaba con Noah,
y el espacio se había convertido más en un almacén que en una oficina. Mientras se movía alrededor del escritorio desempolvando con cuidado, notó un cajón que no se abría. Lo tiró suavemente unas cuantas veces. Luego vio un pequeño orificio para llave oculto cerca del tirador. Curiosa revisó los cajones y compartimentos cercanos en busca de una llave. Tardó unos minutos, pero finalmente encontró una pequeña llave oxidada pegada debajo de una pila de libros, dentro de una caja etiquetada como Miss K. La insertó lentamente y el cajón hizo clic al abrirse. Dentro encontró una carpeta gruesa. En el frente de la carpeta se leía Noah Wakefield privado. Sus manos se detuvieron por un momento, pero luego se sentó y la abrió con cuidado. La carpeta estaba llena de informes médicos, todos con el nombre de Noah, organizados por fecha. Julia comenzó a leer lentamente. Al principio parecían registros de salud estándar, exámenes neurológicos, planes de fisioterapia, resultados de pruebas rutinarias. Pero luego el lenguaje del documento empezó a cambiar. Palabras como protocolo de restricción, supresión conductual y estrategia de contención emocional comenzaron a aparecer con frecuencia. Leyó sobre medicamentos usados fuera de indicación, dosis demasiado altas para alguien tan joven y largas sesiones de aislamiento en zona neutral, lo que significaba mantener a Noah solo en una habitación controlada durante largos periodos sin contacto. Sus ojos se movían ahora rápidamente buscando más. Un informe describía las reacciones de Noah como no cooperativas y erráticas, seguido de la decisión de aumentar la dosis y aplicar contención correctiva. El rostro de Julia cambió lentamente mientras leía. Sintió que el estómago se le revolvía. Aquello no eran simples tratamientos. Eran métodos duros e invasivos que trataban a Noah no como a un niño, sino como a un sujeto que debía ser controlado y silenciado. Julia apartó la carpeta y se recostó intentando asimilar lo que acababa de leer. Nunca había visto a Richard actuar con crueldad hacia su hijo. Al contrario, siempre había mostrado paciencia y cuidado. Pero algo en esos documentos no encajaba con el hombre que ella conocía. Tomó uno de los informes y escribió el nombre del doctor en su teléfono. El nombre le resultaba familiar: Dr. Howard Leavitt. Encontró artículos, debates en foros e incluso algunos reportes legales. No tardó en hallar quejas de otras familias. Una madre contó que su hija había sido mantenida aislada durante meses bajo el cuidado del Dr. Leavitt. Otra describía un uso agresivo de fármacos para estabilizar a los niños. Los mismos términos que Julia había leído, supresión emocional, inhibición de respuestas, se repetían en esas historias. Todo estaba conectado. No era solo un plan de tratamiento cuestionable. Era un patrón. Y de algún modo Richard había confiado a este hombre el cuidado de Noah durante años. Mientras seguía leyendo, el peso de la verdad se instaló en su pecho. No solo la perturbaban los métodos, sino el tiempo que habían continuado sin ser cuestionados. Noah había pasado años bajo el control de ese hombre. El silencio, la rigidez, la distancia emocional, todo tenía ahora más sentido. No era solo el resultado de sus condiciones, podría haber sido el resultado de un trauma causado por esos supuestos tratamientos. Julia miró los recientes progresos de Noah, su risa, su primera palabra, las pequeñas señales de confianza, y comprendió cuánto había avanzado a pesar de lo que le habían hecho. Cerró la carpeta con cuidado, las manos temblorosas. No sabía si Richard había leído todos esos detalles o si había preferido creer solo lo que el médico le decía. Pero de cualquier modo, la verdad estaba frente a ella, imposible de ignorar. Aquella información era una bomba. Julia pasó el resto del día pensando qué hacer. No quería confrontar a Richard sin estar segura de cuánto sabía él. Tal vez había estado desesperado. Tal vez creyó que el doctor hacía lo mejor. O quizá había mirado hacia otro lado esperando cualquier tipo de resultado. Pero ahora el silencio de Noah tenía un nuevo significado. Detrás de su condición, detrás de los términos médicos y las opiniones de los expertos, podía haber miedo. Miedo sembrado por procedimientos destinados a callarlo en lugar de ayudarlo a crecer. Julia se sintió enojada. Enojada con el doctor. Enojada con el sistema que le permitió seguir practicando.
pero más que nada se sintió protectora. Noah había confiado en ella a su manera silenciosa. Había sonreído, había hablado, había empezado a regresar. Y ahora ella entendía cuánto había soportado. No fue la terapia la que lo había fallado. Fueron las personas. Esa noche, Julia colocó la carpeta en un cajón aparte y lo volvió a cerrar con llave, guardando la llave con ella. No estaba lista para hablar del tema todavía. Necesitaba ser cuidadosa. No era un secreto que pudiera compartirse a la ligera. Tenía consecuencias no solo para Richard y Noah, sino posiblemente para otras familias también. Hizo una copia de uno de los informes y la guardó en su bolso por si acaso. Luego caminó en silencio hacia la habitación de Noah. Él descansaba con los ojos cerrados pero sin dormir. Ella se sentó a su lado y le puso suavemente una mano en el brazo. «Ahora estás a salvo», susurró. «Sé lo que te hicieron. Lo siento». Noah no respondió, pero sus dedos se movieron levemente bajo su toque. Julia se quedó allí mucho tiempo sin decir nada más. Sabía que el camino por delante aún sería largo, pero ahora veía la verdad y detrás de todo el silencio había un error que lo había marcado todo. Julia esperó el momento adecuado. Sabía que la conversación con Richard no sería fácil. No era algo que pudiera soltar en medio de un día normal. Así que una noche después de la cena, cuando la casa estaba en calma y Noah descansaba, le pidió hablar en privado. Se sentaron en la oficina, la misma habitación donde había encontrado el cajón cerrado. Julia no perdió tiempo. Colocó la carpeta sobre el escritorio y la abrió frente a él. Señaló los informes leyendo secciones en voz alta. No gritó. Su voz era firme pero serena. Richard se quedó quieto mirándola sin interrumpir. Julia continuó mostrando los efectos secundarios de los medicamentos, las descripciones de los métodos usados, el lenguaje de las notas, cómo habían tratado a Noah como un problema que había que manejar. Luego, Julia sacó sus investigaciones impresas, testimonios de otras familias, recortes de noticias y una lista de quejas formales. Richard no respondió de inmediato. Tenía las manos fuertemente entrelazadas sobre el regazo, el rostro pálido. Mantenía los ojos en las páginas mientras Julia las iba pasando. Cuando terminó la habitación quedó en silencio. Julia esperó. Richard permaneció callado por un largo rato, luego se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio, y se cubrió el rostro con ambas manos. Confié en él, dijo en voz baja. Le pagué. Firmé los permisos. Su voz se quebró. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Julia no lo juzgó. Sabía que él no había actuado con malicia, pero la verdad seguía doliendo. Richard levantó la mirada a los ojos enrojecidos. ¿Cuánto daño permití?, preguntó. Julia no respondió directamente, en cambio dijo, «Aún hay tiempo para hacer algo al respecto». Fue entonces cuando Richard tomó su decisión. No se refugió en la culpa ni en la vergüenza. Se puso de pie, se enjugó el rostro y dijo, «Arreglémoslo juntos». Richard revisó los archivos restantes, reuniendo cada documento relacionado con el neurólogo. Julia organizó los papeles etiquetándolos y ordenándolos. Contactaron a abogados que habían trabajado en casos de abuso médico. Richard utilizó sus recursos para obtener reuniones rápidas. Se comunicaron con las familias mencionadas en los foros que Julia había encontrado. Algunas tenían miedo de hablar, otras estaban enojadas y dispuestas. Julia se encargó de la comunicación hablando con suavidad y claridad. Richard ofreció apoyo y prometió discreción. También se pusieron en contacto con un periodista local conocido por investigar escándalos en el sistema de salud. Después de una semana ya tenían una creciente pila de pruebas e informes, historias personales, incluso antiguas grabaciones de video de la clínica. Richard usó su nombre para atraer atención, pero dejó en claro que no se trataba de dinero. Se trataba de justicia. Quería que la verdad saliera a la luz no solo por Noah, sino por cada niño perjudicado por las decisiones de ese médico. Al mismo tiempo, la vida dentro de la casa seguía su curso. Y Noah, sin saber nada de lo que ocurría, continuaba cambiando. Sus palabras seguían siendo pocas, pero nuevas, surgían lentamente a veces en medio de momentos cotidianos.
Copo dijo una mañana al alcanzar su vaso. Luz, susurró señalando el techo. Julia celebraba en silencio siempre con la voz suave sin apresurarse. Richard, ahora más presente que nunca, se sentaba con Noah cada día. Le leía incluso cuando Noah no parecía seguirlo. Lo ayudaba a moverse por el jardín y escuchaba atentamente cuando Noah emitía sonidos o intentaba hablar. No hablaban de logros, simplemente dejaban que las cosas sucedieran de manera natural. La presión había desaparecido. En su lugar había paciencia, algo a lo que Noah parecía responder. Sus expresiones faciales se volvieron más claras. Sus ojos seguían a las personas con mayor facilidad. A veces incluso extendía la mano cuando quería estar cerca de alguien. Richard ya no veía a Noah a través del lente de la recuperación o la reparación. Empezó a ver a su hijo tal como era, no como lo que esperaba que llegara a ser. Ese cambio de mentalidad marcó toda la diferencia. Julia también lo notó. La casa se sentía diferente, menos como una clínica, más como un hogar. El personal comenzó a sonreír más. Los terapeutas ajustaron sus rutinas. Las sesiones se volvieron más suaves, centradas en la comodidad en lugar de los resultados. Richard se aseguró de que Noah nunca estuviera solo durante el tratamiento. Se quedaba a su lado, le tomaba la mano y hacía preguntas que nadie había hecho antes. Julia siguió apoyándolos a ambos, cubriendo los huecos que nadie más podía. Cuando llegaban noticias de abogados o periodistas, las comentaban en privado sin dejar que alteraran la calma que Noah necesitaba. Su plan era hacerlo público pronto. No tenían prisa. Estaban construyendo un caso que no pudiera ser ignorado. Lentamente, con cuidado y con propósito. Pasaron las semanas y el caso contra el neurólogo se fortaleció. Más familias se unieron. Algunas aceptaron testificar. El periodista terminó un informe detallado lleno de historias, registros y entrevistas. Richard y Julia lo revisaron juntos, asegurándose de que cada detalle fuera preciso. Mientras tanto, Noah continuaba con su silencioso progreso. Aún no hablaba mucho, pero sus gestos eran más claros. Señalaba, sonreía, respondía a preguntas simples con un asentimiento o una mirada. Su palabra favorita ahora era mise, que usaba cuando quería más de algo como música o tiempo en el jardín. Julia llevaba un pequeño cuaderno para registrar su progreso. Richard lo leía cada noche. Una noche después de la cena, Noah tomó la mano de Richard, lo miró y dijo, «Papay». Fue suave e inseguro, pero claro. Richard no lloró. Simplemente abrazó a su hijo. En ese momento todo valió la pena. Ya no estaban atrapados en el pasado. Juntos, con Julia a su lado, finalmente avanzaban. El informe se publicó temprano un lunes por la mañana. El titular era directo y la foto del Dr. Howard Leavitt aparecía en todas las pantallas. El artículo incluía la investigación de Julia, el testimonio de Richard y varias entrevistas de familias que habían sufrido en silencio durante años. El periodista había hecho un trabajo minucioso al detallar las técnicas utilizadas, la falta de supervisión y el daño emocional que había quedado atrás. En cuestión de horas, otros medios recogieron la historia. Estaciones de radio, foros en línea e incluso canales de televisión comenzaron a cubrir el caso. Siguieron las entrevistas. Julia dudó en hablar al principio, pero lo hizo. No por reconocimiento, sino por los niños que no podían hablar por sí mismos. Richard estuvo a su lado en cada aparición. Su nombre daba peso a la historia, pero su tranquila honestidad le daba fuerza. Hablaron de Noah, de los años perdidos, de lo que puede costar la confianza ciega en la autoridad. Más familias comenzaron a contactarlos. Sus buzones se llenaron de cartas e historias. Algunas de ellas eran casi idénticas a la de Noah, niños, tratados como proyectos, experimentos o simples datos. Otros padres describían una culpa similar a la que Richard había sentido. El mismo doctor, la misma clínica. Un patrón imposible de negar. Con la atención pública creciendo, la presión legal aumentó. Los colegios médicos se vieron obligados a responder. En menos de 2 semanas, la licencia médica del Dr. Leavitt fue suspendida a la espera de una investigación completa. Los noticieros filmaron el momento frente a la clínica. Una multitud se había reunido.
Algunos estaban en silencio, otros sostenían carteles. Richard y Julia no asistieron ese día. Se quedaron en casa con Noah, donde realmente importaba, pero observaron desde la sala sentados en el sofá, mientras la pantalla mostraba la puerta de la clínica siendo cerrada con llave. No era una celebración, era la justicia empezando a tomar forma. Sabían que quedaba más por hacer. Habría demandas. Algunas familias necesitarían apoyo a largo plazo. Pero el silencio se había roto. Lo que antes estaba oculto ahora era imposible de ignorar. Dentro de la mansión la vida cambió. Las habitaciones se sentían diferentes no solo por la decoración o el sonido, sino por la manera en que la gente se movía e interactuaba. Las puertas permanecían abiertas. La luz llenaba los espacios que solían sentirse fríos y cerrados. El personal sonreía con más frecuencia. Ya no había un horario estricto que lo dominara todo. Julia siguió trabajando no solo como ama de llaves, sino como alguien realmente involucrada en la vida diaria de la familia. Richard pasaba más tiempo en la planta baja sentado en el suelo con Noah, ayudándolo a armar rompecabezas o a mirar libros ilustrados. Noah, ahora más expresivo que nunca, tenía sus propias rutinas. Le encantaban los crayones, y los usaba para llenar hojas en blanco con formas líneas, y figuras a veces desordenadas, a veces ordenadas. Un día pasó casi una hora eligiendo colores con cuidado y dibujando sin ayuda. Julia lo observaba en silencio desde el otro lado de la habitación, dejándolo trabajar a su propio ritmo. La casa que antes resonaba con silencio ahora mostraba señales de crecimiento. Noah reía más. Señalaba las cosas que quería. Decía palabras cortas cuando se sentía listo a War Mao. No siempre las pronunciaba perfectamente, pero a nadie le importaba. El progreso no se medía en perfección. Se medía en libertad, para expresarse, para elegir, para ser visto. Julia mantenía un pequeño cuaderno con sus nuevas palabras y gestos. Richard también añadía anotaciones. Noah incluso había empezado a mostrar sus sentimientos. A su manera, abrazaba con más frecuencia, se sentaba cerca cuando quería compañía, o ponía su mano en el brazo de alguien cuando deseaba que se quedara. Aún había desafíos. Algunos días eran difíciles, pero la diferencia era evidente. Todos en la casa ahora se movían con cuidado, no con miedo. Una tarde, mientras limpiaba el rincón de arte, Julia notó que Noah la observaba. Él sostenía una hoja de papel. En ella había 3 figuras simples con brazos de palo y caras redondas. «Hey, Aente», dijo en voz baja. Julia se detuvo y sonrió. Caminó hasta él y se sentó a su lado. Miró el dibujo de cerca. Mostraba a 3 personas tomadas de la mano, una alta, una de estatura media y una pequeña. La pequeña tenía un círculo naranja alrededor de la cabeza, el color favorito de Noah. La figura mediana tenía líneas largas que parecían cabello. La alta tenía una forma cuadrada en la parte superior, quizás el saco que Richard solía usar. Era evidente lo que significaba. ¿Somos nosotros?, preguntó ella. Noah asintió una vez. Aente repitió esta vez con más confianza. Richard entró en la habitación y se detuvo al ver el dibujo. No dijo nada de inmediato. Simplemente lo observó durante un largo rato. Luego se sentó junto a ellos. ¿Puedo quedarme con este?, preguntó. Noah esbozó una pequeña sonrisa y le entregó el papel. Julia los miró a ambos con el corazón lleno. Aquel dibujo decía lo que ninguno de ellos había expresado en voz alta, pero que todos sentían. El pasado aún existía. No había desaparecido. Había recuerdos que siempre dolerían, momentos que no podían deshacerse, pero ya no definían todo. La casa ya no estaba llena de dolor. Estaba llena de presencia. Julia todavía tenía momentos en los que recordaba a su propia hija. Richard todavía tenía que vivir con las decisiones que tomó en la desesperación. Y Noah, incluso con sus progresos, seguía teniendo días de silencio, seguía llevando consigo fragmentos de lo que le habían hecho. Pero ahora se tenían los unos a los otros. Richard ya no veía a Julia solo como la mujer que ayudó a su hijo. La veía como alguien que había ayudado a construir todo lo que vino después. Ella no era solo parte de la historia de Noah. Era parte de su vida en común,
Una familia no por la sangre ni por la tradición, sino porque habían elegido enfrentar juntos las partes más difíciles. Y de eso había nacido algo verdadero. Noah seguía progresando paso a paso. Sus cambios eran constantes, no rápidos, pero reales. Cada semana algo pequeño mejoraba, un sonido nuevo, una palabra más clara, una mirada más larga. La casa se había adaptado a su ritmo. Nada se apresuraba. Julia, ahora oficialmente su tutora legal, se encargaba de todo lo relacionado con él. Citas, terapias, comidas, rutinas. Pero hacía más que eso. Era la persona en quien él más confiaba, a quien siempre buscaba primero. Richard firmó los documentos sin dudar cuando llegó el momento. No se trataba de renunciar a su papel de padre, sino de reconocer quién había estado verdaderamente al lado de Noah en los momentos más difíciles. Su vínculo se había vuelto fuerte, honesto y profundo. Los tres vivían como una verdadera familia. Compartían las tareas, respetaban el espacio de cada uno y construían su vida con paciencia. Y aunque el mundo exterior había cambiado, lo que más importaba era lo que sucedía en casa. En la casa, Noah jugaba más que nunca. Le gustaba organizar sus crayones por color, construir pequeñas torres con bloques y hojear libros ilustrados con dibujos sencillos. Sus dibujos tenían ahora más formas, a veces animales, a veces personas, a veces solo círculos que él llamaba planetas. No siempre hablaba, pero cuando lo hacía las palabras eran claras. Agua, vaso, papay, bola. Cada palabra significaba algo. No desperdiciaba el lenguaje. Lo usaba solo cuando importaba. Julia registraba cada nueva palabra y sonreía cada vez que aparecía de forma natural. Una tarde, mientras se sentaban juntos en el suelo con un montón de papeles y juguetes, Noah la miró, le tocó la mano y dijo, «Ma». Fue tranquilo, como si siempre la hubiera llamado así. Julia no respondió de inmediato. Contuvo su reacción, asintió y sonrió con los ojos llenos de lágrimas. No quería asustar el momento. Más tarde, sola en el pasillo, dejó que las lágrimas cayeran. Richard también había cambiado. Ya no era el hombre distante que solía ser. Ahora aprendía de Noah cada día. Estudiaba las reacciones de su hijo, hacía preguntas a Julia y prestaba atención a los pequeños detalles. Sabía qué bocadillos prefería Noah, qué camisas no le gustaban y cuánto tiempo podía concentrarse antes de necesitar un descanso. Dejó de tratar el crecimiento de Noah como un problema que resolver y empezó a verlo como algo que disfrutar. Richard también le dio a Julia más espacio para liderar, nunca pasando por encima de sus decisiones, siempre incluyéndola. Su colaboración funcionaba porque no había orgullo, solo respeto. El caso legal ya había quedado atrás. El neurólogo había sido oficialmente apartado de la práctica, y varias familias estaban trabajando en acuerdos. Pero la verdadera victoria no estaba en la sala del tribunal. Estaba en la rutina diaria, los momentos tranquilos y afectuosos de la vida normal, desayunos sin estrés, tardes de juego, noches de conversación suave. Ahí era donde ocurría el verdadero milagro. Una tarde, después de un día tranquilo de actividades, ocurrió algo nuevo e inesperado. Julia estaba organizando libros en la sala, quitando el polvo de los estantes y apartando los volúmenes más viejos. Noah había estado hojeando libros más temprano ese día, y había dejado algunos por ahí. Ella no le dio mucha importancia. A menudo le gustaba manipular los libros, aunque no los leyera del todo. Pero al tomar uno de los tomos más antiguos y abrirlo para revisar si estaba dañado, Noah apareció a su lado. Sostenía un sobre con ambas manos. El papel estaba amarillento y suave por el tiempo. «Tábano Liro», dijo simplemente. Sus dedos sujetaban el sobre con cuidado. Julia se volvió hacia él curiosa. «¿Dónde lo encontraste?», preguntó. Él señaló un libro abierto en el sofá. Ella tomó el sobre lentamente y notó la letra en el frente. Era ordenada y delicada. Richard acababa de entrar en la habitación y se quedó inmóvil al verlo. Richard se acercó con los ojos fijos en el sobre. No necesitó tiempo para reconocerlo. «Es su letra», dijo en voz baja, casi para sí mismo. Su voz temblaba. «Es de Emily».
Emily, la madre de Noah, había muerto hacía años, y nada nuevo de ella había aparecido en mucho tiempo. Richard miró la carta casi con miedo de tocarla. Pero Noah la sostuvo de nuevo, esta vez hacia Julia. Lai dijo. Su voz era suave pero firme. Julia los miró a ambos. No se apresuró. Caminó hasta el sofá, se sentó y esperó a que Richard y Noah se unieran. Abrió el sobre lentamente. Dentro había una hoja de papel doblada, envejecida, pero aún intacta. La desplegó con cuidado, sus manos atentas para no rasgarla. Richard se sentó a su lado en silencio, y Noah se apoyó en su brazo. La habitación estaba completamente quieta. Entonces, sin drama ni fanfarrias, Julia comenzó a leer. La carta estaba escrita con palabras sencillas. Emily habló de amor, de esperanza y de sus miedos por el futuro de Noah. Habló del tipo de apoyo que deseaba que él recibiera, de la paciencia que esperaba que alguien le ofreciera si ella no podía estar allí. También mencionó a Richard, diciéndole que no se perdiera en la culpa y que no cerrara su corazón. Sobre todo pidió que quien encontrara la carta algún día le recordara a Noah que nunca estaba solo, que era profundamente amado, incluso antes de poder entenderlo. La voz de Julia se mantuvo firme, aunque sus ojos se humedecieron. Richard estaba sentado con las manos entrelazadas, la cabeza baja. Noah se inclinó más cerca, escuchando sin decir una palabra. La carta no era larga, pero decía lo suficiente. Con manos temblorosas, Julia volvió a desplegar la carta frente a Noah y Richard. La habitación estaba en silencio. El único sonido era el suave roce del papel al abrirse. Noah se sentó a su lado observando con atención, y Richard se inclinó hacia adelante, los codos sobre las rodillas, los ojos fijos en la carta. Julia respiró hondo y comenzó a leer. Las palabras eran suaves y firmes, como una voz del pasado que nunca se había desvanecido. La caligrafía era cuidadosa, como si alguien hubiera escrito lentamente, eligiendo con esmero cada palabra. El mensaje de Emily no estaba lleno de preocupaciones médicas ni de instrucciones. Estaba lleno de sentimiento. Hablaba de amor, de confianza y de intuición. No describía la condición de su hijo en términos médicos. En su lugar, hablaba de la importancia de la presencia. Advertía contra la lógica fría, las soluciones duras y las personas que afirmaban saberlo todo. Pedía que Noah fuera protegido no solo en cuerpo, sino también en espíritu. A medida que Julia continuaba leyendo, su voz se volvió un poco más suave. La carta de Emily estaba llena de honestidad y cuidado. Escribió sobre el tipo de vida que esperaba para su hijo, no rodeado de expertos y evaluaciones, sino de personas que realmente lo vieran. No suplicaba ayuda ni compasión. Simplemente pedía que Noah fuera criado con amor, protegido del peso de las expectativas. Déjenlo ser quien es, decía la carta, no quien otros quieran que sea. Richard se recostó en su silla, los ojos llenos de emoción. Su respiración cambió mientras las palabras penetraban en él. Se dio cuenta de que durante muchos años había hecho lo contrario. Había entregado a Noah a personas que solo veían una lista de síntomas. Había ignorado la advertencia no por crueldad, sino por desesperación. La culpa lo golpeó con fuerza, pero no había ira, solo arrepentimiento y una profunda necesidad de enmendar las cosas. Julia hizo una pausa tras terminar la lectura. Sus manos permanecieron sobre el papel, sosteniéndolo con delicadeza en su regazo. Miró hacia abajo, sintiendo el peso del mensaje. No se sentía como simples palabras escritas, sino como una voz que siempre había estado allí, guiándolos en silencio. Miró a Noah, que la observaba atentamente. Él no dijo nada de inmediato, pero extendió la mano y le tocó el brazo. Luego se apoyó en su hombro. «Mamá sabía», dijo en voz baja. Julia no respondió. No lo necesitaba. Tenía la garganta cerrada y las lágrimas le nublaban la vista, pero logró sonreír. Richard se secó los ojos en silencio, asimilando el momento. Aquella carta hallada por casualidad lo había unido todo. La voz de Emily, clara, amorosa y valiente, los había alcanzado justo en el momento en que estaban listos para escucharla. No antes, no después, sino ahora, cuando más importaba. No hablaron mucho después. No hacían falta palabras. Julia dobló la carta con cuidado.
y la colocó en un sobre limpio. Richard sugirió guardarla en un lugar seguro pero también visible. No era solo un recuerdo. Era un recordatorio de lo que realmente importaba, de lo que siempre había importado. Noah siguió dibujando esa tarde los crayones esparcidos por la mesa. Julia no lo ayudó. No lo necesitaba. Él elegía colores, trazaba líneas, y de vez en cuando se detenía para sonreírles. Richard permanecía cerca observando. Su presencia ya no transmitía tensión. Había aprendido a quedarse sin controlar todo. Julia se sentó cerca relajada simplemente estando allí. No había terapia ni metas que alcanzar, solo los tres sentados en paz. Más tarde, cuando el cielo afuera comenzó a cambiar de color, Noah se levantó y caminó lentamente hacia el pasillo con su dibujo aún en la mano. Se volvió y saludó con la mano. «Vengan», dijo. Y ellos lo siguieron. En el pasillo, el dibujo que Noah había llevado antes estaba pegado en la pared. Era el mismo de semanas atrás, 3 figuras tomadas de la mano. Él se paró debajo mirándolo con una sonrisa. Julia y Richard se detuvieron a unos pasos detrás observándolo en silencio. Noah se volvió con una expresión llena de confianza, algo que no siempre había estado allí. Señaló la imagen y dijo de nuevo, esta vez más alto, entente. Su voz era firme, clara y orgullosa. Julia miró a Richard y él la miró a ella. No necesitaban decir nada. Esas palabras eran suficientes. Esa pequeña frase de un niño que antes nunca hablaba lo decía todo. Era una declaración de identidad, de pertenencia, de amor. No un sueño ni una meta, sino la verdad de la vida que habían construido. Lentamente caminaron hacia adelante y se colocaron a su lado. Y en ese pasillo silencioso no hacía falta añadir nada más. La carta no era una despedida. No era un adiós de una madre a su hijo. Era otra cosa. Era un comienzo, un puente entre el pasado y el presente, un mensaje escrito con esperanza, entregado en el momento justo. Conectaba todo: el silencio de Noah, los errores de Richard, el papel de Julia, y la transformación de la casa. Lo que antes era una mansión llena de rutinas y reglas, se había convertido en un hogar con amor, ruido y risas. El futuro aún guardaba incógnitas. Habría desafíos por delante, pero ahora tenían una base construida no sobre el miedo, sino sobre la confianza. Julia permanecía al lado de Noah, ahora completamente parte de su vida. Richard se mantenía firme como padre presente, al fin de la manera que su hijo necesitaba. Y Noah, antes oculto tras el silencio, se erguía orgulloso bajo su propio dibujo, hablando con su voz, expresándose con sus palabras. El silencio que antes lo definía todo había sido roto por el amor, por la verdad, por la última voz que necesitaba ser escuchada. Finalmente hemos llegado al final de esta historia. Estoy extremadamente feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Comenta abajo qué te pareció y cuál fue la mejor o la peor parte. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.